Te damos toda gloria a ti, Señor, porque tú nos hablas siempre a través de tu palabra. Oramos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Este tema tiene un ingrediente muy especial porque va a animarnos a cada uno de nosotros a observar dónde estamos frente a esta tarea. Cuando observo desde aquí a todos ustedes, a los que están escuchando, veo a muchos están tan involucrados en esta tarea y quizá algunos no están involucrados en esta tarea que vamos a hablar. Y debiéramos hacernos preguntas, ¿qué está deteniendo? ¿Por qué no se está haciendo la tarea? Y el punto va a ser del evangelismo. ¿Por qué muchos no hablan y no hacen la tarea de evangelizar? ¿Qué les está deteniendo? ¿Qué tienen los hermanos que están acá también alrededor cumpliendo esa tarea? ¿Por qué lo hacen? Bueno, el tema que vamos a ver esta mañana es guiado para evangelizar. Guiado para evangelizar. Permítame leer Hechos, el capítulo 8, desde el versículo 26 en adelante. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué hermosa historia, qué hermosa historia. Sí, ya tienen ahí el contenido de todo lo que vamos a ver. Es fascinante observar a este hombre llamado Felipe, conocido como el evangelista, el siervo evangelista o el diácono que tenía pasión por las almas. Bueno, estamos nosotros hablando de todas las historias que los primeros cristianos comenzaron a hacer, porque estamos en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos nos está dando todo ese panorama, como que las iglesias que hoy en día estudian el libro de los Hechos se benefician de ver historias como la primera iglesia comenzó a hacer su tarea de hacer discípulos. Y vimos desde los apóstoles siendo obedientes, vimos desde un hombre llamado Esteban siendo obediente a hablar la verdad. Vimos desde hombres que fueron dispersados por distintos lugares también a ser obedientes a la tarea, por más que ellos estaban pasando un momento de persecución, pero no callaron, siguieron hablando, permearon todo el mundo que ellos conocían con el evangelio. Y luego vimos como pareciera que opacara todo lo que está pasando, una historia de un hombre que estaba en medio de la congregación que solamente fue un falso, un impostor. Y este fue Simón el mago. Pero luego la historia continúa y ahora otra vez nos traslada a Felipe, porque fue
Felipe el que comenzó a evangelizar por Samaria. Pero el autor ahora quiere poner este gran contraste entre este hombre llamado Simón el Mago y ahora este contraste, este hombre llamado el eunuco, conocido como el eunuco, funcionario de Candace. Dos contrastes, un contraste, dos puntos que están en oposición, o sea, uno con el otro, tan distinto uno del otro. Pero vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. La tarea evangelizadora, ¿para quién es? Hechos 8:25 dice, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Antes de entrar a esta historia, al versículo 26, ya el autor nos deja como expectantes de todo lo que estaba haciendo Pedro y Juan. Te decía la semana pasada, Pedro y Juan no fueron a hacer un tour nada más para ver cómo anda la primera iglesia, cómo andan los creyentes de Samaria. No, llegaron allá, impusieron las manos, vino el Espíritu Santo y ahí se afirmó la fe en estos hombres. Luego Pedro lo que hace es oponerse a este hombre mago, a Simón. Y luego Pedro y Juan no dejan de hacer la tarea, siguen evangelizando, siguen hablando del evangelio. Y luego viene todo esto. Viene ahora nuestro foco de atención en un hombre llamado Felipe. Ya vimos quién es Felipe. Entonces el primer punto que vamos a ver es, observa la sensibilidad y la obediencia a la orden. Observa la sensibilidad y la obediencia a la orden. La Biblia está llena de órdenes, de mandatos. También hay principios. Pero a veces las órdenes que escuchamos somos difíciles de obedecer. El día de ayer, me parece, o antes de ayer, hablaba con algunos varones y les decía esto. Somos papás y algunos de nosotros, o casi siempre, nosotros los padres damos órdenes a nuestros hijos. Y nos agrada observar cómo obedecen las órdenes. Pero los papás, les decía, ¿quién les manda? ¿Quién se pone sobre ellos y les da órdenes? A las mamás. ¿Quién lo hace? Bueno, ahí en el libro de Corintios tienes que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Y Cristo es el que da órdenes, mandatos. Y no solo a los papás, sino a toda la iglesia da órdenes. Pero ¿cómo respondemos a esas órdenes que Dios nos da? ¿Cuán sensible debemos ser a la voz de la palabra de Dios? Recuerden que estamos en un terreno judío, donde el canon bíblico no está cerrado, donde todavía no se escriben los libros que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Todos estos libros se van a escribir después. Estamos en esos primeros años. Entonces, Dios está obrando como ha estado obrando antes, usando los ángeles a través de otros hombres, revelándose. Y acá va a ser algo que va a pasar muy parecido. Fíjense, dice el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Un ángel del Señor. No se nos dice quién es ese ángel, pero recuerden que los ángeles están puestos para ministrar a los creyentes. Pero una tarea de un ángel era uno que es enviado como un mensajero para llevar un anuncio. Y lo vemos en los evangelios. Hemos pasado por Mateo, hemos visto a los ángeles ahí siendo obedientes al Padre y comenzando a hablar a María, a hablar a José, y ahí estaban aún a los sabios del oriente. Los ángeles han estado siendo esos mensajeros y esto no fue cambiando. Y acá ves otra vez a un ángel acercándose a este siervo llamado Felipe para hablarle. Es un mensajero, ¿ok? Entonces podríamos decir de manera contundente, hoy Dios no usa de esa manera para hablar a nadie. Tenemos la palabra más segura para estar estudiando y a través de la palabra ahora nos habla. Pero en ese momento todavía no estaba el canon cerrado, como les dije. Entonces sí usó estos ángeles y hay un ángel que habla a Felipe. Es un mensajero que trae un mensaje para Felipe y va a traer algo, que le va a decir algo importante. Te quiero citar lo que dice Primera de Pedro 1:12. Algo que los ángeles quieren observar. Dice así, a estos se le reveló que no para sí, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo.
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cité un pasaje de Primera de Pedro. Ahí, antes de este versículo que cité, el apóstol Pedro está afirmando que los que escribieron la Biblia fueron santos, fueron estos hombres apartados por Dios para que escriban. Y estos, dice, que escribieron, ellos más bien indagaron el tiempo, la sazón o los tiempos, cuándo se iba a cumplir todo. Estos trataron de investigar. Y luego introduce una idea diciendo, cosa que los ángeles anhelan mirar. O sea, los escritores de la Biblia estaban tratando de discernir qué tiempo, qué momento va a venir aquel que de quien se está hablando, del Mesías. Y el Espíritu Santo estaba declarando, revelando todo eso. Por otro lado, los ángeles están expectantes al ver cómo esta dinámica del poder del Evangelio se va observando de manera práctica en la vida de las personas. Los ángeles anhelan ver. ¿Qué anhelan ver? Anhelan ver el poder de Dios transformador en una vida de una persona. Porque ellos saben quién es Dios. Los ángeles saben por qué. Los ángeles son seres espirituales. Ellos fueron creados por Dios mismos. Ellos continuamente están adorando a Dios. Un Dios santo, completamente santo, que ahora se encarnó, que murió en una cruz, en la segunda persona de la Trinidad, que ahora está salvando a personas. Los ángeles quedan impactados, cosa que los ángeles quieren ver, contemplar, y quedan así. ¡Wow! Dios, un Dios santo salvando a pecadores. Los ángeles, dice, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar, desean ver eso. Bueno, ahí están los ángeles. Y cuando ves la dinámica de los ángeles, los vas a ver más adelante. Por ejemplo, vas a ver en Hechos capítulo 12, cuando los ángeles también van a liberar o van a ayudar para que puedas salir libre Pedro, porque él va a estar esposado a soldados y los ángeles van a ir, un ángel va a ir y lo va a tocar a Pedro, despiértate. Pedro se va a despertar, de manera milagrosa las cadenas van a caer, dice, levántate, sal, y Pedro le va a estar siguiendo y dice Pedro, como trataba de saber, ¿es una visión, es verdad? Y Pedro está siguiendo al ángel, pasan por una puerta, los soldados están durmiendo, pasa, sal, y luego va a decir esto. Pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, estoy en Hechos 12, 11, volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. A ver, los ángeles están para el servicio del Señor. Los ángeles están como aquellos enviados para mostrar la voluntad de Dios, del Padre. Y Pedro, en esta historia que te acabo de contar, entiende Pedro que dice, Dios envió su ángel para enseñarme o para hablarme o para que Dios envió al ángel, que el Señor envió al ángel verdaderamente, y esto ahora lo comprendo, dice Pedro. Bueno, volviendo a Felipe, entonces los ángeles han estado allí para ayudar a que esto continúe. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ¿qué le dice? Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ángel solamente tiene que dar el mensaje y ahora está Pedro ahí escuchando. Y son cosas muy prácticas. Le dice, levántate y ve. Las órdenes que Dios da, hermanos, nos complicamos nosotros con muchas cosas. Más bien somos nosotros los que tratamos de argumentar, tratamos de no entender o quizás sí por nuestra propia falta de claridad o no escuchar bien, no discernir. Pero siempre Dios no anda de manera oculta o queriendo a ver que descifres cuál es mi voluntad. No es así. Dios, las órdenes que da es tan claro. Por ejemplo, al incrédulo le dice, arrepiéntete. Es claro, arrepiéntete. Ahora acá no es a un incrédulo, es a un siervo de Dios. Le dice, levántate y ve. Sencillo. No es nada complicado esto. Pero ¿por qué lo hacemos nosotros tan complicados? Porque nosotros vemos cosas que cuesta levantarse y cuesta dejar para ir.
Y entonces argumentamos, comenzamos a cuestionar. Nosotros somos los que comenzamos a no querer obedecer. Pero acá ves a un hombre que es completamente entregado a ser guiado por el Espíritu Santo, Felipe. Y Felipe les decía, así como Esteban, no es diferente en capacidad, en un sentido que nosotros. Una cabeza, dos brazos, dos piernas, es un hombre más. Pero ¿sabe lo que le hacía diferente? Lo hacía diferente que era un hombre guiado por el Espíritu Santo, sometido al Espíritu Santo. Entonces este hombre puede ser sensible a la voz de Dios y puede ser tan sensible a escuchar con claridad la orden y obedecer. Y no cuestionar, no argumentar, solamente avanzar, obedecer. Y tú dices, si viniese un ángel y me dijera, yo sí obedecería. Pero, hermano, tienes algo más grande que eso. Porque el ángel le dijo algunas cositas nomás, ve y levántate y ve. Pero nosotros tenemos toda la revelación ya de Dios en la Escritura. Tenemos todo el mensaje de Dios. Y nos da distintas cosas, distintas órdenes para obedecer en distintas áreas de nuestra vida. Como papá, como esposo, como hijo de Dios, como trabajador. Nos da la claridad para obedecer. Otra vez, nosotros somos los que podemos cuestionar y no querer obedecer. Pero acá ves que le dice así, levántate. Y esta palabra levántate y también ve son dos verbos que están de manera imperativa. O sea, no hay manera de que Felipe cuestione o rehúse. Levántate y ve. Él es el mensajero. Dios está ordenando. El mensajero solamente es el ángel. ¿Y qué va a hacer Felipe? Felipe se va a levantar y va a ir. ¿Sabes? Quiero citarte lo que un autor dice así. Satanás y sus huestes demoníacas también participan activamente en impedir que la humanidad encuentre la verdad de Dios. Así como las aves en la parábola del sembrador, el diablo y sus demonios arrebatan la verdad del evangelio de los hombres caídos. Fin de la cita. Satanás tiene la forma y las herramientas para que también use sus herramientas para que el evangelio no llegue. Pero, gracias a Dios por estos hombres obedientes, creyentes obedientes, porque Dios se llena de recursos para que salgan personas y hagan la tarea. Y acá está Felipe. Felipe va a levantarse y va a ir. No va a haber otra cosa que hacer. Ahora, tienes que notar algo acá. Debes notar que el ángel no le da alternativa y tampoco le explica la razón. Simplemente dice, levántate y ve. Es claro, ¿no? Entonces, si es tan claro, la orden que se da se debe de tomar. Se tiene que aceptar. En segundo lugar, al no haber ninguna explicación, uno tiene que depender, confiar. Porque quisiéramos nosotros tratar de asegurarnos que lo que vamos a hacer es lo correcto. Si va a resultar o no, podríamos preguntar. No sé si te pasa en alguna charla que tienes con cualquiera y te dice algo, tratas de cerciorarte y le haces más preguntas para que las cosas que vas a ir, hacia dónde vas a ir, sea tan claro. Bueno, cuando Dios te dice algo, tienes que obedecer humildemente y en humildad, acatar la orden e ir. Porque quizá, aunque Dios no te lo está dando todo el panorama, tienes que obedecer. Escuchamos a don David y a Evelyn. Más de 45 años aquí en Perú. Una orden. Vayan. Y seguramente si platicas con ellos, todo lo que vivieron, Dios no les mostró. Solamente Dios les dijo, levántense y vayan. Todas las cosas, las pruebas que pasaron, todas las situaciones que encontraron, las adversidades. Lo que sí tenemos en la Escritura son sus promesas y órdenes. Y tenemos que ir. De esto se trata hacer la tarea evangelizadora. Personas que se levantan y obedecen
no cuestionar, no argumentar, ir. Y estoy hablando a esta hermosa iglesia. Hermanos, Iglesia Bíblica Misionera, tenemos que afirmarnos y va a haber un momento donde vamos a ir. Vayamos. ¿Sabes cuándo va a ser algo práctico con toda la iglesia? El mes de febrero van a venir 10 jóvenes, un matrimonio y 8 jóvenes, un matrimonio y 6 jóvenes, porque sí, a ver, es un matrimonio y un bebé, serían 3, 7 jóvenes, y un bebito, y 6 jóvenes, un matrimonio y 6 jóvenes, para ayudarnos a hacer la tarea evangelizadora. ¿Sabes a dónde vamos a ir? A Cerro Camote. Y vamos a decir, hermanos, levántense y vayamos. Luego no solo ahí, vamos a ir por donde vive Claudia, en Cieneguía. Levántense y vayamos. Y luego no solo ahí, Santa Anita, La Molina, vamos a predicar. La orden es clara. Felipe lo hizo. Sensibilidad a la voz de Dios. ¿Cómo debe andar una persona? Si lees 2 Corintios, capítulo 5, del verso 6 al verso 7, luego le cito otras partes, dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pablo en versículos antes está hablando que este cuerpo se va a desgastar, pero Pablo tiene una confianza que esto se va a revestir, esto mientras se desgasta, porque los años pasan y vamos a ser cada vez más ancianos, pero este cuerpo se va a desgastar y se va a vivificar con lo que está del otro lado, ahí en la eternidad. Un nuevo tabernáculo, él va a usar esta palabra. Y luego va a decir en el 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pablo dice, no estamos presentes al Señor, obviamente, el Señor está ahí a la diestra del Padre, pero luego dice, porque por fe andamos y no por vista. El que va a obedecer a las órdenes del Señor, esto te tiene que hacer una convicción. Por fe andamos. Porque nos gustaría nosotros andar por vista. A ver, vamos a ir a predicar. Pero ¿cómo? ¿Habrá oportunidad? Tenemos el permiso, tenemos... las personas estarán en sus casas, nos abrirán las puertas. Si tocamos las puertas y si no nos abren, ¿qué hacemos? Mejor no vamos. Y si vamos al parque y no hay nadie, ¿a quién predicamos? Y comenzamos a poner nosotros esa duda. Pero no, por fe andamos. Es ir y predicar. Voy a tocar la puerta, no sé lo que se va a esperar. Va a salir la persona y le voy a hablar de Cristo. Y aún allí, por fe hablo. El Señor va a hacer su tarea. Porque yo solo debo ser el mensajero. Somos los heraldos. Por fe andamos. ¿Y sabes qué dice más abajo en 2 Corintios 5, 9, 10? Dice, por tanto, procuramos también o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Sabe lo que dice Pablo? Me encanta esto. O ausentes o presentes. Pablo tiene una sola finalidad. Serle agradable a Dios. O sea, en vida o en muerte. En vida, presente en el cuerpo, yo quiero agradarle al Señor. En muerte, ausente del cuerpo, delante de Él, agradarle al Señor. ¿Y sabes por qué? Dice, el 10 dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Si hay algo que nos debe estimular a hacer la tarea, es que aquel que nos da la orden, un día le vamos a rendir cuentas de la orden que nos dio. Y eso nos debe empujar a obedecer. Vas a rendir cuentas de lo que estamos escuchando, lo que estás escuchando hoy. O sea, aquellos días que sea el evangelismo, la campaña dentro de nuestra iglesia que vamos a organizar, seguramente tienes que trabajar y ve a trabajar. Tienes responsabilidad de ir al médico, ve al médico. Pero si tienes el tiempo y te vas a jugar o te vas a hacer otra cosa, cuando pudiste ir y obedecer, vas a estar delante de aquel
y te va a decir, no obedeciste. Porque va a rendir cuenta de lo que hiciste con tu cuerpo. Vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Y queremos serle agradables. Queremos nosotros, cuando estemos delante de Él, que hayamos estado y decir, que nos diga el buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. Esforcémonos, obedezcamos la tarea que Dios nos manda hacer. Y acá tienes a Felipe, a este hombre que es sumiso, obediente. Le dice el ángel, levántate y ve, y le da el lugar. Dice, ve al sur, hacia el sur, por el camino que desciende desde Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Todo esto son las coordenadas hacia dónde dirigirse. No le explica qué tiene que hacer. Se dice, ve allá, hacia el sur, entre el desierto, le dice que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, ve hacia allá. Y sabes, estos detalles que le da, por ejemplo, cuando dice el sur, en el griego, en la traducción sería al mediodía, lo que está diciendo. Y ahí a Gaza, hacia el desierto. Ve hacia allá, hacia el desierto y al mediodía. Es algo, imagínate que te diga, ve a Ica, pero no a la Huagachina, ve a Ica, al desierto, y camina hacia allá. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué hay allá? A veces, cuando Dios manda, va en contra de lo que es razonable. ¿Cómo voy a ir a tal lugar a predicar si no me escuchan, si no están, como decía hace momentos? ¿O es caro? ¿O cómo va a ser posible? Pero cuando Dios ordena, el que ordena, Él se llena de herramientas para que eso se ejecute. Él va a hacer la tarea, porque es su obra. Él la va a completar. Solo el que va tiene que obedecer. Y acá está este hombre, Felipe, escuchando, ve allá. Y entonces hay cosas como esto, hacia el sur, parece algo que no es fácil de comprender. ¿Por qué al mediodía? ¿Por qué hacia el desierto? Porque ahí cuando dice hacia Gaza, algunos han comentado que se trata de las ciudades principales de los filisteos. Entonces, lo que está viendo acá, ves que se le está enviando a un lugar lejano, desértico, solitario. Ve hacia allá. ¿Cómo responderías a esto? ¿Pero qué hace Felipe? 27, fíjense. Entonces se levantó y ¿qué? Fue. Sencillo, hermanos. Felipe no tiene que argumentar, no tiene que decir cómo. Es el mediodía, no puedo, un ratito, puede ser que si veo el pronóstico y luego voy, va, ve, se levanta y va. Amén. Por esos hermanos que han obedecido al llamado. Y hermano, es más, debemos agradecer, por eso estamos acá. Hombres han obedecido al llamado y por eso hemos escuchado el Evangelio. Y Dios sigue llamando. Dios sigue invitando a hombres y mujeres. Vengan y vayan. Seguramente esto es algo especial, porque de manera particular el Espíritu Santo aplica las verdades a cada uno. Jóvenes, grandes, sean niños, están escuchando. Si eres sensible, sé obediente a la voz que estás entendiendo ahora. Y tú dices, ¿qué voy a hacer con mi vida? Levántate y ve. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Conforme cómo Dios te está equipando, de cómo hoy te está equipando, en el lugar que te está equipando, sigue, ve y haz la obra. La pregunta sería, ¿estás siendo sensible a los mandatos que Dios te da a través de su palabra? ¿Qué es lo último que te pidió que hagas y aún no lo hiciste?
¿Ves oportunidades para ir a hablar el evangelio? El próximo domingo es el aniversario de la iglesia de Supe. ¿Conocen al pastor Boris? Muchas veces vino el pastor Boris acá. Su iglesia cumple 2 años. Y él no está plantando la iglesia en el centro de Supe. Y lo que conocen Supe no es una ciudad grande, es una ciudad muy pequeñita. Y él está plantando un poquito alejado del centro. Y ahí está su iglesia. Y a las 6 de la tarde va a ser la gratitud al Señor. Si Dios lo permite, voy a ir. Los que quieran sumarse y estar ahí, agradecer al Señor con este pastor. Va a haber oportunidades lindas de hablar con hermanos, afirmar su fe. Son más, 2 años tienen ellos. Están creciendo. En segundo lugar, en primer lugar, observa la sensibilidad y la obediencia a la orden. Es el primer lugar. En segundo lugar, observa la realidad de un hombre religioso y la oportunidad para hablar del evangelio. Observa la realidad de un hombre religioso y la oportunidad para hablar del evangelio. En el versículo 27 dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Cuando Dios llama a Felipe, envía a Felipe a través de este ángel, ve hacia allá, aunque pareciera, como te digo, ¿cómo puede ser al mediodía, al desierto, todo solitario? Así sea por una persona, Dios te puede enviar a un lugar. Por una persona. Así sea por 10 personas. Así sea por 100 personas. Como lo que escuchamos también del testimonio de la iglesia de allá. De el papá de Evelyn que plantó. Una iglesia está. No es la cantidad. Solo ser fiel. Porque Dios tiene su pueblo. ¿No sabemos? Tenemos que ser solo fieles a predicar el evangelio. Y acá Felipe no sabía si iba a encontrar 100, 200 o uno. Era uno. Y por uno, Felipe fue. Esto me recuerda, ¿sabes a qué, hermanos? ¿Sabes que Jesús, después que alimentó a los 5,000 personas, él dice, pasemos al otro lado? Y él iba a Gadara. Y cuando iba a Gadara, él fue para salvar a un hombre, el endemoniado. Y en otros evangelios nos cuentan que 2 salieron al encuentro, 2 endemoniados. Bueno, de uno se habla, el Mateo, pero en otro de 2. En realidad puede ser 2 los que Jesús salvó. Pero Gadara había una gran población. Y cuando Jesús llegó allá, los salvó, los rescató y les dijo, vayan y hablen, les dijo a ellos, al prominente, el que le dijo, se arrodilló, quiero seguirte. No, ve y muestra cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Ve. Y él se fue. ¿Y sabe qué hizo la población? La población se enojó, lo echó a Jesús, salga de nuestros contornos, porque ellos vieron que todos los cerdos se precipitaron al mar. Más les importó las cosas económicas. Pero Jesús solo fue por estas personas. Y acá ves este cuadro igual. Por una persona se va al desierto. Y viene este hombre conocido como un etíope eunuco, funcionario de Candace de los etíopes. Bueno, Etiopía estaba en el sur de Egipto, que estaba al sur de Israel. Para los griegos y romanos, esto era el extremo de todo el mundo. Y cuando dice eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, de manera resumida sería una persona eunuca, era una persona que ha sido separada especialmente para servir, servir entre mujeres, y él no tenga ningún deseo sexual hacia nada, solo servir. Algunos usan esta palabra para referirse a un funcionario, puede ser, pero acá dice funcionario eunuco, o sea, él era un eunuco y a la vez funcionario, lo que quiere decir que este hombre era una persona importante para este pueblo, específicamente para esta reina, dice, de los etíopes, era un funcionario de esta mujer de Candace. Candace es un título
que se le da, así como César, sí, los Césares o los faraones. Candace era un título de una persona que tenía algo importante, era como una reina, como dice acá. Y entonces el etíope le servía como un funcionario. Puede ser el economista de ese reino, que estaba encargado de servir a esta reina, y alrededor seguramente habría mujeres, no lo sé. Pero él dice, regresaba, dice, estaba, a ver el versículo 27, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Este hombre había ido, ¿dónde? A Jerusalén a adorar. ¿Por qué había ido a adorar? Bueno, hay varias razones por qué pudo haber ido. Las fiestas continuas que se hacían allá, pudo haber sido uno de esos hechos que fue hasta allá y adoró allá en Israel. Lo que sí te da la idea es que cuando él regresaba, regresaba tal como fue. Él fue un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Bueno, Israel es el pueblo de Dios, y cualquiera que quería ser parte de Israel, un gentil que no era de Israel, un gentil como él, un etíope, quería ser parte de Israel, él tenía que hacer los votos como un israelita para ser considerado el pueblo de Israel. Entonces, lo que puede ser es que él creía en el Dios de Israel, confiaba en ese Dios de Israel. Pero el hecho de ser eunuco le impedía a que pueda participar de toda la actividad religiosa que Israel daba, porque ninguno que fue operado, extirpado, como dice ahí en el Pentateuco, podía estar ni en el templo ni ofrecer ningún sacrificio. Y eso le impediría seguramente hacer la vida práctica que como un prosélito común lo hacía. Pero lo que tú ves es que este hombre quería saber algo más. O sea, la luz que tenía le empujaba a querer saber, pero estaba perdido, estaba muerto espiritualmente. Solamente escuchó seguramente de Jehová, supo cómo son ellos, y él regresaba continuamente, o iba a Jerusalén y regresaba. Y ahora imagínate un poco Jerusalén. ¿Quiénes están en Jerusalén? Está Anás, Caifás, están todos los escribas, estos que rechazaron a Jesús. ¿Qué le pueden enseñar? ¿Qué le pueden dar? ¿Qué puede aprender esta persona ahí? Nada. Pero lo que tiene, eso le empujó a ir y volvía tal cual fue. Quizás fue vacío y regresaba más vacío por todos estos maestros que no enseñaban la verdad. Y regresaba así este etíope. Dice el 28, volvía sentado en su carro. Y lo impresionante es esto, ¿no? Que leía leyendo al profeta Isaías. Leyendo al profeta Isaías. Esto es interesante. Y preocupante, ¿no? Puedo pensar también, porque tiene el texto, está leyendo el texto y no lo está entendiendo, porque eso lo hemos leído. ¿Por qué? Segunda de Corintios 4:4 dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. O sea, puede ser que una persona tenga el texto y esté leyendo los mismos versículos que tú estás leyendo, el creyente, pero el creyente tiene la iluminación por el poder del Espíritu Santo. Lo está entendiendo. El otro está leyendo, solamente ve palabras, puede entender el verbo, puede entender la gramática, pero no lo comprende porque está cegado. Eso dice lo que dice Pablo, está cegado. Entonces lo que está pasando es este cuadro de este eunuco. Está leyendo, pero no lo está comprendiendo porque está cegado. Está espiritualmente muerto, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Solo el Espíritu Santo puede traer claridad. Y fíjate el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acá viene el Espíritu Santo. Y te das cuenta que fue el Espíritu Santo que guió todo esto. Que fue Dios ya mandando a su mensajero, al ángel, y ahora aparece la tercera persona de la Trinidad, que es Dios también, y ahora él habla y le dice, acércate y júntate a ese carro.
El Espíritu Santo es lo mejor que hoy tenemos, porque Él nos hace recordar todo lo que nosotros escuchamos de la palabra de Dios. Su voz es tan clara. ¿Sabes lo que hace que seamos insensibles a esa voz? El pecado. Y cuando una persona cristiana peca, su mente está perturbada, no tiene claridad. Ya es insensible a la voz, porque comenzó a practicar un pecado. Pero una persona que está sometida al Espíritu Santo, como dice, llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, sabes que la palabra de Dios, que lo tiene en su depósito de su corazón, es tan claro que el Espíritu Santo usa en un momento de una circunstancia, en un momento de una tensión entre su papá y los hijos, o los hijos con los papás. En esa tensión, el Espíritu Santo te trae las verdades y vas a actuar respondiendo como Dios dice que respondas. Sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa acá. Pero claro, ahí fue una voz que le dijo. Pero no cambió porque es Dios usando su palabra, hablándonos. Solamente tenemos que ser sensibles. Pero acá el Espíritu Santo le está diciendo, acércate y júntate a ese carro. Y dice el 30, acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, cuando dice le oyó, es porque este eunuco venía en el carro leyendo a voz alta, en voz alta. Quizás, no sé si te pasa, cuando lees en voz alta tratas de comprender mejor. Puede ser, no vamos a decir algo que no dice el texto, pero leía en voz alta. Por eso le oyó Felipe. Y dice, ¿entiendes lo que lees? Tenemos que aprender cosas de Felipe. Felipe usa lo que tiene en la mano. Y las preguntas va a ser clave. Él se acerca y le hace una pregunta. A veces cuando vamos a hablar el evangelio, quiero que me escuches, le decimos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Hay algo en el que te pueda servir? ¿Te gustaría que ore por algo? Voy a una iglesia los domingos asisto, me reúno los días jueves. ¿Te gustaría que pueda orar por algo por ti? Que voy a ir este jueves. Y te da la oportunidad de que te dice algo. Y ya que abrió ahí, ¡pum!, comienzas a entablar la relación y hablar para poder hablar el evangelio. Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Una pregunta clave para que pueda venir todo. Y le dice así, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Muchos, y creo lo mismo que algunos comentaristas sugieren acá, que este etíope, el terreno estaba preparado para oír el mensaje. Porque este hombre era contrario a Simón, el mago. Este hombre estaba creyendo y queriendo poder entender, pero no puede porque está cegado. Y él dice, ¿cómo podré si nadie me enseñare? Bueno, y dice, y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. No sé qué vio este eunuco en Felipe, no sé si hubo otra charla o algo más, pero sí se rogó, le está pidiendo, por favor, sube. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, fíjate que Felipe es sensible a la voz del ángel, cuando oye la voz del ángel y obedece la voz del Espíritu Santo, y ahora un eunuco le dice, sube. Y Felipe obedece y se sienta, sube. Porque Felipe tiene en mente algo mayor, algo más grande. Y es el alma de esta persona. Y le dice, y le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, estamos en versículo 29, 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees, y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Le rogó que subiese y se sentara con él. Y luego viene el 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Y entre eso sería el tercer punto. Primer punto, observa la sensibilidad a la obediencia, a la orden. En segundo lugar, observa la realidad del hombre sin Cristo y la oportunidad para hablar del evangelio.
En tercer lugar, observa que la escritura debe ser explicada para hablar del evangelio. Solo la escritura es lo que salva. No tu experiencia. Acá Felipe no le contó su experiencia, no les contó nada, usó solo el texto. Y el texto es lo que transforma la vida. Dice, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Lo que él leía impresionantemente era Isaías. Qué hermoso libro. Y era Isaías capítulo 53. Y es más, 53 del 7 al 8. Si buscas Isaías 53 del 7 al 8, dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Hasta ahí. Y luego viene una pregunta que hace el eunuco. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Para el etíope era importante saber lo que está hablando acá el texto. Y soberanamente Dios permite todo esto, que el texto que está hablando allí está apuntando muy, diríamos, precisamente al Cordero, que es Cristo. Pero el etíope no lo entiende. No entiende eso todavía. El etíope dice, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Bueno, tienes que entender algo, que, que cuando dice del profeta, el etíope, como es un prosélito, de alguna manera está entendiendo que los profetas eran los siervos de Dios. Y entonces él está pensando, porque versículos antes del capítulo 53, del versículo 7, habla del siervo. Entonces él está trayendo a su mente ya lo que leyó también. Está diciendo, ¿está hablando de él como siervo o se está hablando de otro siervo? Entonces el etíope no está relacionando, no está teniendo claridad. Es más, sabes que hay varios pasajes que hablan de siervo. Por ejemplo, a David se le dice David mi siervo, en Isaías 37 y 35. En Isaías 20, versículo 3, se habla de Isaías como siervo. Y en Isaías 44, 21 se dice a Israel como siervo. Te explico todo esto. O sea, cuando el etíope está pensando, ¿de quién dice el profeta eso? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, si leías todo lo que está leyendo él, el etíope está pensando en un siervo que está hablando que va a ser quitado su vida. ¿Es Isaías? Claro, él está pensando estas opciones que tiene, como el siervo. Y como yo te digo, hasta a Israel se le llama siervo. Entonces, lo que va a hacer Felipe es hablarle el evangelio. Dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esto es clave. Hermanos, no puede haber salvación si alguien está callado. No puede haber salvación si no se explica el texto. Yo abro mi boca para hablar la palabra de Dios y explico la palabra de Dios. Es el instrumento humano que Dios está usando, Felipe. Y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Lo que quiere decir que no solo usó Isaías, sí, desde esta escritura le habló del evangelio. O sea, usó los pasajes para aplicar a alguien, a Cristo, y le dio claridad sobre Cristo para que él comprenda el evangelio de Jesús. Entonces, aquí ves esto. Bueno, ¿qué entendió el etíope? Lo que quiero explicarte con lo que nada más está diciendo acá. No puedo usar los otros pasajes que usó porque no está acá.
No puedo imaginarme porque no puedo hacer eso, solo lo que dice acá. ¿Y qué dice lo que hemos leído? Como oveja de la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. Si todavía tú estás acá, estás acá, y si todavía tú no has entendido el evangelio, estás como aquel etíope, sentado, agarrado a la Biblia y todavía sin comprender. Ahora escucha entonces esto. Cuando dice acá, como oveja la muerte fue llevado. No está hablando de Isaías. Está hablando de alguien que Isaías vio hacia adelante y escribió. Ese alguien hacia adelante es aquel de quien Juan el Bautista dijo esto. Juan 1:29 dice, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Cuando acá el etíope está leyendo, como oveja fue quitado su vida, como oveja a la muerte fue llevado. ¿Quién es esa oveja? Juan dice, Él es la oveja, Él es el Cordero. No solo eso. En Juan 1:36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo ahí, he aquí el Cordero de Dios. Y primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa como de un cordero. Y en Apocalipsis, ¿sabes qué dice? 13:8 dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Isaías no es este Cordero, no es esa oveja. Isaías solo escribió mirando hacia adelante con esperanza, porque vino un Cordero. Y Juan lo vio, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Pedro dice, Él es el Cordero, sin mancha, sin contaminación. Entonces el etíope estaba entendiendo que no se trataba del profeta Isaías, sino que se trataba de alguien perfecto. Él fue llevado, como dice acá, que fue llevado a la muerte. Y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, no abrió su boca. ¿Sabe lo que seguramente le explicó Felipe? Por lo que yo entiendo del texto. Cordero mudo que no abrió su boca, su impecabilidad. No rehusó a morir y no demandó, pudiendo hacerlo, que baje una legión de ángeles para que destruya a todos. No lo hizo. Como cordero manso, no reclamó ningún derecho. Como siervo humilde murió en el Calvario. Jesucristo. Por eso Pedro, ¿sabes qué dice? Primera de Pedro 2:22, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba al que juzga justamente. Entonces te pones a pensar esto, lo que iba entendiendo el etíope, cuando le hablaba Jesús, es aquel cordero que fue llevado a la muerte. Jesús fue aquel que no abrió su boca. Y te quiero hablar de Jesús. ¿Sabes que Jesús fue azotado? ¿Sabes que a Jesús le desfiguraron el rostro? Pero no abrió su boca. Es más, estuvo frente a estos sacerdotes. Le abofetearon, escupieron, hicieron escarnio. No abrió su boca. Es Jesús. Y el etíope comenzó a comprender. Ese Jesús murió etíope. Y no solo murió, resucitó. No abrió su boca. Es más, el 33 dice, Hechos 8:33. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Sabe lo que está pasando? El Señor está salvando. Su generación, ¿quién la puede contar? Hermanos, de cierta manera nadie puede contar. Solo Dios sabe quiénes son sus hijos. Y desde, vamos a hablar del tiempo de iglesia, desde Hechos 2, ¿quiénes han sido salvados? ¿Quién lo puede contar? Pero fue quitado de la tierra su vida.
Entonces, esto todo está entendiendo el etíope. Desde acá comenzó a predicarle el Evangelio de Jesús. Entonces, el Evangelio de Jesús contiene ¿qué? Contiene esto, la salvación, las buenas nuevas de Jesús. Y en cuarto lugar, en primer lugar te dije, observa la sensibilidad a la obediencia de a la orden. En segundo lugar, observa la realidad de un hombre sin Cristo y la oportunidad para hablar del Evangelio. En tercer lugar, observa que las Escrituras deben ser explicadas para hablar del Evangelio. Y en cuarto lugar, observa las evidencias de una salvación genuina. Fíjense en el versículo 36. Hechos 8:36. Y yendo por el camino, ya escuchó el etíope la explicación de Felipe. Fue una predicación expositiva. No sabemos cómo hubiese sido lindo escuchar que se nos narre todo lo que le explicó para que nosotros tengamos también escrito, pero no se nos dice. Solo se nos dice que le habló la Escritura, desde ahí el Evangelio de Jesús. Y luego dice el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Bueno, Felipe le habrá contado varias cosas del Evangelio. Le habrá contado del mensaje que dio Jesús también. Arrepentíos y bautícense. No, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es predicado Jesús. Pero Juan sí, arrepentidos y bautícense. Pedro también, ¿no? Arrepentidos y bautícense para que reciban el Espíritu Santo. Entonces, el etíope, todo esto está pensando. Y le va a hacer una pregunta certera. Pero antes de ver eso, acá hay una gran diferencia entre Simón el mago y este etíope. Simón el mago, él pareciera que creyó. Simón el mago pareciera porque se bautizó. Pero este Simón el mago estaba encadenado en una prisión eterna a su alma. Fue un impostor en medio de los demás porque se reveló lo que deseaba, solamente deseaba tener poder. Pero acá hay otro hombre con un contraste en que verdaderamente él creyó y se va a evidenciar con lo que dice. Fíjense lo que pasa. Sería el contraste así, ¿no? Lo primero que vemos de lo que habla de Simón el mago es, quiero ese poder. Y acá vas a ver a otro hombre, lo que habla, va a decirlo quién es él. Fíjense, dice, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto lo que acabo de leer pareciera tan simple. Y la verdad sí es simple. Pero el contenido de esa simpleza, en cortas palabras, tiene una profundidad muy rica. Porque podríamos hacernos la pregunta, cuando Felipe le dice, si crees de todo corazón, la pregunta sería, ¿qué es creer de todo corazón? O sea, estás agarrado a la Biblia, estás leyendo los mismos textos que los demás están leyendo. Y te quiero decir, si crees de todo corazón, y tú dices, ¿qué es creer de todo corazón? Bueno, primero te quiero decir que no es creer de todo corazón. No es un sentimiento momentáneo místico. Eso no es creer. No es solamente tener un momento de experiencia, de misticismo, un momento de emoción. Y todos estamos aquí cantando y dice, wow, qué bonito se siente. Me siento muy bien, salgo muy bien de acá. Pero que cuando vengo me siento tranquilo y luego voy a hacer mis cosas. Un momento donde refresco mi mente. No se trata de eso. También, ¿qué no es? No es algo más que necesitas de lo que ya tienes. O sea, ¿qué ya tienes? Puede ser una imagen, puede ser personas a quien le rezas, puede ser personas inanimadas o seres inanimados. ¿En qué crees? Y ahora Jesús es algo más en todas tus cosas que pones. Y tú hablas, te hablan del Evangelio, esto también quiero creer. No es eso. Eso no es creer. ¿Creer qué es? Bueno, creer es esto, confianza. ¿Pero qué? ¿Pero de qué? Escucha esto. Confianza
completamente, solamente en. Eso es creer. Creer es confianza completamente y solamente. Lo que quiere decir es esto, es vaciarte de ti mismo. Es una comprensión clara de todo lo que habías hecho hasta ese momento, no alcanzó, no sirvió para quitarte de la condenación. Todo lo que hiciste, como el etíope. El etíope hasta ese momento vivió una vida religiosa yendo continuamente a Jerusalén y eso tenía que entender que no le servía. Por más que haya sido él el sumo sacerdote, en un sentido, no que un tío no puede ser el sumo sacerdote, pero no le puede servir a nadie nada. Él tiene que vaciarse de sí mismo, nada. Y pensaba esto, porque ¿sabes qué? Puede haber una persona que está intentando dejar el pecado, pero ¿hay alguien que puede dejar el pecado? No. Y se está esforzando en guardar algún rito o alguna tradición, algún sacramento. Y pone al lado a Jesús. Aún está perdido. Creer es vaciarse completamente de uno mismo y poner toda su confianza solamente en Jesús. Porque si pusiese algo más, es tu justicia. ¿Y sabes qué dice Isaías? Nosotros somos como suciedad y todas tus justicias, mis justicias, es como trapo sucio. Bueno, por acá está una persona pareciera moralista, vamos a ponerlo así, porque el etíope de cierta manera está mostrando esto, cierta religiosidad moralista. No es un rebelde, es un prosélito, pero igual está perdido. Ahora piensa en otro tipo de persona, un rebelde. ¿Quién es un rebelde? Al que no le interesa nada de Dios, al que vive la vida como le plazca, al que se mete en los vicios más grandes, el que cree encontrar satisfacción en los placeres del mundo. Aún para él hay esperanza y aún para el religioso, pero sí cree de todo corazón. Nada más que Jesús. Y esto hace la salvación. Esto es la salvación. La iglesia predica esto, que solo a través de Jesús uno es salvo. Nada más. No a través de algo más. No a través de un bautismo, no a través de un sueño, no a través de una experiencia. Solamente Jesús. Una persona es salva. Quería leer esto también. Pero ¿qué pasa con aquella persona que totalmente se rebela contra Dios y en su rebeldía ha llegado a cometer pecados y que ahora se lamenta? Aún los pecados le siguen cautivando y no puede salir de aquella seducción en la que vive. ¿Sabes? Para él también hay esperanza. ¿Sabes lo que podríamos pensar? Fíjate Isaías 55, 7 al 9. Dice así, Isaías 55, 7 al 9. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Para ese rebelde, para ese religioso que guarda sacramentos, que de cierta manera su conducta podría decir, qué hombre tan bueno, ¿no? Es bueno. Míralo, respetuoso, trabaja, cumple sus deberes, viene a la iglesia o va a la iglesia, lee la Biblia, ora, pero está perdido. ¿Y sabe qué dice acá Isaías? Deje el impío su camino. O sea, deje el impío la maldad que hace, el pecador, el rebelde, y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje el hombre inicuo, el impío, el pecador, que deje de aferrarse a esa forma de creer que esto es la forma, sus pensamientos. ¿Y sabe qué dice? Y vuélvase a Jehová. ¿Y qué quiere decir vuélvase a Jehová? Vuélvase a Jehová quiere decir
Arrepiéntete. ¿Sabes? El que cuando Felipe le dice, ¿crees de todo corazón? El que cree de todo corazón, el que creyó de todo corazón, se ha vuelto de sus caminos y se ha arrepentido. Lo que quiere decir, se ha arrepentido. Se ha arrepentido aún de su vida religiosa. Se ha arrepentido de lo que hasta ese momento ha creído. O se ha arrepentido de toda su rebeldía. Y solo ha visto a Jesús. Él me puede salvar. Y creo. Eso es lo que está pasando acá. El impío y el que comete maldad, el malvado, que se trata de autojustificarse en su propia justicia, la única forma es volverse a Jehová. Esto es arrepentirse de su camino. Jesús dijo, ¿sabes qué? Él vino por los que están, ¿quién? ¿Sanos o enfermos? Por los enfermos. Si el etíope, por más que leía, se creía un hombre sano, no hubiese sido salvado. Pero al ver su religiosidad, que eso le impedía llegar al cielo, a ser salvo, tenía que vaciarse y creer en el evangelio de Jesucristo para ser salvo, porque él no vino para sanos, vino para enfermos. Enfermos por el pecado. Todo ser humano es un enfermo del pecado. Es como un cáncer que lo va a terminar matando. Es cuestión de tiempo nada más. Y lo va a llevar a la muerte eterna. Y para eso vino Jesús, para salvar a los enfermos. Y respondió y dijo, creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y ahí está. Te decía, la pregunta y la respuesta es tan sencilla, pero tan profunda en sí, con el contenido que se está hablando. Y acá el etíope dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En esa definición entendió quién es Jesús. Jesús es el Dios hombre encarnado que murió en una cruz como aquel cordero impecable. Él es el Hijo de Dios. Creyó en Jesús. Bueno, volvamos ahí a Hechos. Dice, versículo 36. Versículo 38. Dice, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasa? Y le bautizó. Felipe, con esta pregunta, si crees de todo corazón, el otro declaró lo que dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, y lo dijo con certeza, y dice, descendieron al agua. Y acá ves el gozo genuino de la salvación. Dice el versículo 38, dice, cuando subieron, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y ahí la palabra bautizó es baptizo, que es sumergir. ¿Ok? Y dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, siguiendo gozoso su camino. Aquí ves todo este cuadro de las evidencias que este hombre ha sido salvo realmente. ¿Creyó? ¿Qué impide que sea bautizado? Si crees de todo corazón, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pararon el carro, lo sumergió, y esta palabra, cuando subió del agua, quiere decir cuando después que fue sumergido salió, y por eso nosotros afirmamos el bautismo por inmersión, no por aspersión, por inmersión, metido al agua. Y luego dice, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe. Qué momento, ¿no? Suben y de ¡pum! Te explico, esto lo tienes que tomar así también. Fue arrebatado. Algo milagroso. El Señor obró así. Pero lo hermoso también de esto es, y el eunuco no le vio más y siguió su camino, gozoso su camino, siguió gozoso su camino.
Ya no le vio más a Felipe. Ahora el eunuco tiene la claridad, quién es el Hijo de Dios, y ahora sabes cómo se ve esta persona gozosa. Una evidencia de la salvación es que ahora tiene gozo. Volvía vacío como fue. Y quizás hasta ese momento él pensaba que estaba bien, estaba alegre, porque era funcionario, tenía dinero y tenía todo lo que una persona podría tener, querer tener. Pero cuando entendió el Evangelio, hubo un gozo que nada de este mundo podría dar, porque el Señor lo salvó y ahora estaba gozoso, un gozo que sobrepasa todo entendimiento, porque esto lo hace solo el Señor en la salvación. Y luego termina el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasado anunciaba el Evangelio en todas las partes hasta que llegó a Cesarea. Felipe no fue a hacer un tour, no se le llevó el Espíritu Santo a otro lugar. Bueno, ya está, Felipe, ahora sí descansa. ¿Terminó toda tu tarea? No. Felipe continuó. ¿Y sabes qué habla de esto? El siervo es obediente y fiel hasta el final. No hay un momento donde uno deja de hacer la tarea. No existe. No existe. No hay. Aún un anciano va a continuar haciendo la tarea. A un anciano que puede parar en un lugar donde sus días van a terminar con otros ancianos, aún ahí, si fuese abandonado y entendiera el Evangelio, va a ser fiel a hablar el Evangelio. No hay un lugar. Solo cuando nuestros ojos se apaguen, terminó todo. Y acá ves este hombre fiel, sensible a la orden. ¿Somos sensibles a las órdenes del Señor? ¿Qué te habló el Señor hoy en la mañana? Ahora, ¿qué te dijo que tienes que hacer? Algunos, levántate y ve. A otros, arrepiéntete y cree. Que el Señor sea glorificado con su palabra. Vamos a orar.